Mucho se ha discutido dentro de la comunidad lingüística sobre la relación entre el euskera y el íbero. Hace relativamente poco me leí un artículo del lingüista Xavier Ballester para la revista Paleohispánica número 2, publicada en el 2002, sobre el origen indoeuropeo de los astures y maragatos, en donde metía al astur en la familia de lenguas pirenaicas. Aquí se muestra cómo en ocasiones las semejanzas entre el íbero y el euskera pueden pasar únicamente como coincidencias, muy cercanas pero potenciales coincidencias. No obstante, si se mete en el tablero al astur, las cosas cambian. Para quien no sepa, antes de la llegada de los romanos a la actual España se hablaban diversas lenguas: tártaro, lengua aislada; lusitano, lengua indoeuropea; cántabro, galaico y celtíbero, lenguas celtas; e íbero, astur y aquitano, lenguas pirenaicas, según la hipótesis que os voy a presentar hoy. El aquitano acabaría evolucionando en diversos dialectos / idiomas, me gustaría indagar sobre el tema futuro, que acabaría por recibir una estandarización bajo una misma identidad étnica, el euskera batua o euskara. El íbero y el astur, en cambio, se irían extinguiendo con la aparición de celtas, griegos, fenicios, romanos y árabes. Antes se obviaba que el euskera era una lengua solitaria al igual que el íbero y el tártaro, aunque con el tiempo, a medida que los lingüistas iban encontrando similitudes y los arqueólogos hallazgos, se iban encontrando coincidencias entre ambos idiomas y ¡pum!, hipótesis ibero-vasca. Intentaron algo con el tártaro, pero nada más encontraron. Con el euskera, aparte, se ha intentado encontrar algún hermano perdido en otro lado, que si el sumerio, que si el etrusco, que si las lenguas nadenek, que si el cáucaso, que si las japónicas, que si el ainu, que si alguna lengua del África negra. Aún no he investigado en ninguna profundidad, aunque las teorías dadas para relacionarlas con las lenguas japónicas no tienen buena reputación. No obstante, no hace falta que busquemos en la otra punta del mundo. Vayamos al Astur, a pocos cientos de kilómetros de distancia. Según comentarios de colonos romanos, ya se los separaba del resto de celtíberos, cosa que para un romano que clasificaba todo lo mediterráneo en Europa como celta es bastante, y se afirmaba que su dialecto era particularmente ininteligible. Literalmente empezaron a llamarles celtas porque patata, ya hay más bases para separarlos de ellos que otra cosa, pero bueno. También se afirmaba que eran matriarcales, cosa que culturalmente ya nos puede dar una pista de su parentesco con euskaldunes e íberos. Pese a los miles de años de distancia, se cree que todas las religiones indoeuropeas, como los indios, rusos, armenios, griegos, romanos, ingleses o celtas, al descender de una misma cultura ancestral con una misma religión, estas tienen patrones semejantes y de ahí se pueden ver coincidencias. Imagínate, si los Yamnaya, los primeros indoeuropeos, aparecieron en las estepas rusas, lo más majestuoso que tenían a la vista era justamente el cielo, por lo que ahí emplazaron a su dios, Dieus, un dios padre, hombre, y de ahí o por ahí, depende de cómo lo veas, una cultura patriarcal, en la que el hombre tenía más que decir que las mujeres. Fíjese cómo sea la cultura que sea, la religión que sea, afroasiático o hindú, se pintan las figuras religiosas arriba en bóvedas dentro de sus templos, hacia el cielo, desde los tocarios con el budismo hasta los hindúes con la religión hindú y los europeos con el cristianismo. No sé, un dato curioso que me pareció interesante compartir. Este Dieus sería una versión arcaica de Zeus, de los devas hindúes e incluso de la palabra Dios en español, cuya religión no es indoeuropea sino afroasiática, pero bueno. Los primeros pirenaicos, en cambio, habitaban entre las montañas, en donde la tierra era lo más majestuoso que tenían y de ahí saldría su diosa madre, Mari, mujer. Y de ahí o por ahí, de nuevo depende de cómo lo veas, una cultura matriarcal, en la que la mujer tenía más que decir que los hombres. Y sí, se conserva gran parte de la región euskalduna prerromana. Se conocen los nombres de algunos dioses íberos, pero no se compara el nivel de conservación. Y hablando de los íberos, estos también eran conocidos por su adoración a la feminidad. Se cree que el origen de los euskaldunes y de los íberos, aunque no he encontrado información de si se trata exactamente del mismo origen, decidme en la caja de comentarios si es así, son las estepas rusos, ni de Anatolia ni del norte de África. Como último punto a destacar, concerniendo la cultura, los trajes tradicionales de las mujeres maragatas, supuestas descendientes de los astures o al menos cultura con un fuerte sustrato astur según Ballester, me recuerda vagamente a las vestimentas religiosas íberas. No sé si veis lo mismo que yo. Aparte se comenta que tradicionalmente esta cultura era bastante más matriarcal, como los astures. Yéndonos de la cultura y la genética, adentrémonos a la lingüística, que es en donde más pruebas hallaremos. Empecemos con la fonética. El euskera cuenta con las consonantes ba, pa, da, ta, ga, ka, ma, na, ña, fa, za, za, sha, ha, ra, ya, la, za, za, cha. Mientras que sus vocales son a, e, i, o, u. Si eres euskalduno o euskalduna, tal vez tiene extrañado algunos fonemas que tú no pronuncies en tu día a día como ja, alguno que tú no pronuncies como yo, como za en vez de za, o que te haya faltado alguno como ja. No obstante, me estoy basando en un euskera más arcaico sin influencias del castellano, en donde la H se pronuncia y la TZ era cha.
algunos dialectos euskaldunes hoy en día mantienen estos fonemas más arcaicos. Si queremos ver relaciones entre idiomas, hemos de atenernos a las versiones más antiguas y con menor cantidad de influencias externas posibles. La fonética del libro, en cambio, al menos lo que se ha podido captar de sus textos, son ba, da, ta, ga, ka, ma, na, za, ra, la, cha, y las vocales a, e, i, o, u. En este caso solo tenemos escritos de fuentes primaria, por lo que en ese momento no había un estudio fonético tal como para poder sonsacar más fonemas si es que había. A su vez, dependiendo del sistema de escritura que implementasen, en total 4, algunos sonidos no se ven representados, por lo que he tenido que hacer una mezcolanza de todos. De hecho, la cha, ra y ma son meramente especulativas, pero comparado con el poco vocabulario que se tiene del libro que se puede comparar con el euskera, atribuyéndoles estos fonemas a estas letras, las comparaciones encajan mucho mejor. Aún así, podría haber más fonemas que el alfabeto íbero comprimiría a una sola letra, así que podría haber más. Igualmente, con lo poco que tenemos, vemos que hay enormes similitudes, idiomas rítmicos con el sistema de 5 vocales y con fonemas poco comunes compartidos. Finalmente tenemos al astur, el idioma del que tenemos menos información. Ba, ka, da, ta, ma, na, fa, sa, ra, ha, la. Y las vocales a, e, i, o, u. De nuevo, aún menos fonemas y ninguno que resalte especialmente. Solo contamos con transcripciones romanas a través de lo que les decían los incursionistas íberos, así que seguramente nos estemos perdiendo de muchos otros sonidos interesantes para este análisis. Lo que sí que llama la atención es la fonotaxis. Tanto en íbero como en euskera como en astur es muy común la secuencia nda, e incluso cuando se trata de un préstamo lingüístico, si la palabra consta de una nta, esta rápidamente pasará a una nda. Esto es ya que en las lenguas pirenaicas las nasales no pueden ir con oclusivas sordas, salvo la k. Se cree incluso que términos como al-Ándalus o Andorra tienen un origen prerromano resguardado gracias a ciertos sustratos que los colonos árabes tomaron y arabizaron. Esta d contrasta con lenguas indoeuropeas circundantes del momento al mismo tiempo que el ska asociado a etnónimos. En el libro el fonema la no puede ir a final de palabra ni la ra o ra al inicio, como en euskera en este segundo caso. A su vez, ninguna consonante puede anteponerse a una tsa salvo en africadas. No sé si en euskera pasa exactamente igual. He buscado y aunque es verdad que no he encontrado nada, a lo mejor alguien me sale con una palabra random usada en el siglo XIV. Decidme en comentarios si la o las conocéis. Como mínimo, no es muy común por lo que he visto. No puede haber secuencias de a, e o ea, ni de ou o uo. Eso también pasa en euskera. A la hora de conjugar y de dar lugar a nombres compuestos, esto se ejemplifica en euskera, pero en íbero, como no se conoce muchas raíces ni cómo se conjuga, no podemos saber qué vocales se asimilaron a cuáles, pero sí se ve una clara falta de aes con es y oes con ues juntas. Otra coincidencia fonotáctica entre estos tres idiomas es que en ningún caso el fonema u puede ir antes de una vocal abierta, del inicio. Esto es uno de los argumentos que implementa Ballester para justificar que el astur no es celta, ya que las transcripciones asturas de nombres celtas que inician así se convierten en una ba, como hace cuando en la versión céltica hay una va, un proceso de vitalización en donde como no existe este otro fonema, se confunde al sonar igual a los oídos de los astures. Habiendo repasado la fonética comparada, vayamos a la gramática, en donde solo se conservan las conjugaciones en euskera. No hay nada que comparar, así que vayamos directamente a las declinaciones. A primera instancia, sobre todo entre el euskera y el íbero, apreciamos un panorama algo desalentador. Primero que todo, sobre el euskera es una lengua negativa y el íbero una lengua acusativa. Es decir, que en una tratan gramaticalmente los objetos como la otra trata los sujetos. Para quien no sepa, el castellano es una lengua acusativa. Entonces, mal explicado, en euskera sería como si pudiera decir el pan me comió y aún así entender que fui yo quien se comió el pan. Aparte, solo coinciden en dos casos, el ablativo y el dativo. Aún así no perdamos la esperanza. Idiomas como el kurdo o las lenguas amazigues son ergativas estando en familias lingüísticas con mayoría acusativa, así que tal vez el euskera sea una excepción. En ese caso, el caso acusativo del íbero y el absolutivo del euskera podrían haber tenido una misma raíz y, ¡oh sorpresa!, para el absolutivo del euskera y del astur, aunque no se puede saber del todo si era una lengua acusativa o ergativa, es a, asturcona, asturiarra. Aparte, el dativo del euskera es casi idéntico al acusativo del íbero, fácil de confundir cuando el euskera estaba en ese proceso entre acusativo a ergativo o viceversa, gitzarroi y rachori. El valor vocálico del ergativo del euskera, aparte, podría tener alguna relación con este i, siendo antaño derivante del actual absolutivo euskera e-ek. Y hablando de afijos, todos funcionan con sufijos, algo digno de mencionar, ni prefijos, ni interfijos, ni partículas aparte.
También me llamó la atención que tanto el genitivo y el locativo del ibero como el genitivo del euskera hicieran distinción entre si se hablaba de un argumento o de un lugar. Es probable que el ibero hubiera desarrollado el locativo a partir del genitivo con este matiz, lo que explicaría la semejanza entre Vantare Iberken con Evanare Iberen. Si reconstruimos este protogenitivo preíbero del que vendría el locativo, podríamos tener tar y ken. Si lo solapamos con el euskera, que es ren y ko, podríamos unir el argumento con imaginación y el locativo también, aunque el astur aquí nos puede ayudar con su con, aunque también hay versiones que sea solo ko. No hay ningún estudio que afirme al 100% que este caso sea así en este tercer idioma, pero tengo mis argumentos. Según registros romanos, los astures contaban con una raza de caballos denominados como asturcon, que claramente tiene el componente astur, que posiblemente podría haber sido un endónimo latinizado, y el sufijo con, muy parecido al ko euskaldun y muy semejante al ken íbero a la vez, por lo que asturcon podría significar de los astur o de astur, depende de si era el genitivo o locativo. Cuantos más idiomas se tengan de X o Y familia lingüística, más se podrán establecer lazos mediante lingüística comparada, ya que potencialmente sería un término medio por donde la conexión esté más clara. El último caso con el que vi cierta correlación entre el euskera y el íbero sería en el ablativo. T para el íbero como niberte, desde el río, y tik en vasco como nibaitik. Un problema para el íbero, para los arqueólogos y lingüistas, es que o escribían las frases juntas como pasa en indonesio, o era un idioma aglutinante como en turco, aunque es más probable que sea lo último. Por lo que separar raíces y afijos correctamente sin ser hablantes nativos, algo imposible de encontrar hoy en día en íbero, resulta algo imposible. Solo en frases cortas como en tumbas o acuñaciones, esto es más fácil de determinar. Especialmente, justamente, locativos, acusativos, distributivos y poco más. Es de este modo que el resto de afijos podrían o ser más parecidos al euskera y señalarlos más claramente sus semejanzas, o no, y llevarnos un fiasco, pero le daremos el beneficio de la duda. Otros afijos no declinativos con el que podemos ver una mayor aproximación sería con el sufijo k para el plural como niberka, ríos, es muy semejante al absolutivo en plural ak del euskera como nibayak. En uno acabaría fusionándose con un caso y en otro se aglutinaría a otros sufijos y vocablos. Tema vocabulario es otro punto fuerte por donde tomar inspiración para esta teoría. La más conocida es como el término ibai, río en euskera, se asemeja bastante al término iber. No se sabe su origen exacto, pero si lo consideramos como un endónimo, podríamos relacionarlo con el río Ebro, que vendría de la palabra iber. De esto sí se suele estar más seguro. Hay que tener en cuenta que los ríos para las civilizaciones antiguas son muy importantes, y el río Ebro es uno bastante caudaloso en la península ibérica, así que podría haber tenido algún tipo de simbolismo identitario o religioso. Este iber, pues, podría tener una relación con Ibai. Y sí, el nombre propio del creador de contenido vasco Ibai Llanos viene de allá. Otras palabras a destacar serían Iltir, que significa ciudad para íbero, Ili para el reconstruido protovasco o aquitano, y el prefijo Ilur para el astur encontrado en topónimos urbanos. Iltun, que es oscuro para el íbero, e Ilun en euskera. Ebanen, erigido del íbero, en el ibeni colocar en euskera, o Erdi, mitad del íbero, y Erdi del protovasco. Toca ahora hablar del elefante en la habitación, y es que si habéis investigado el tema, una de las pruebas que más se os habrá presentado es el sistema numérico vasco-ibérico. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi y hamar en euskera, y ban, bi, hiru, lau, bortz, sei, zizbi, zortzi y abar en íbero. Otro término que me llamó la atención fue el índalo. Este símbolo se lleva utilizando por el Mediterráneo español desde la Edad de los Metales, incluso hoy en día. Encontrado incluso en pinturas rupestres, y el origen de su nombre se cree que viene del protoíbero, siendo una contracción de Indalecus, que significa Dios fuerte, y que podría tener relación con Indarra, fuerza en euskera, y Eki, diosa del sol euskalduna. Esta forma de arco mirando hacia arriba, el que más perdura, aunque hubo otros mirando hacia abajo, podría hacer referencia al sol, naciendo de aquí no solo un enlace lingüístico, sino que también cultural y religioso. Hablando del término astur, si tomamos que es de origen prerromano, según el filósofo Wilhelm von Humboldt, podría venir de ast, peña, y ur, agua del protoeuskera. Unas palabras de origen íbero que han llegado a nuestros días podrían ser barranco, guijarro, guicharro. Recordemos que el fonema cha en castellano medieval luego pasaría a ser ja, sapo o cama. Todos con un aire bastante semejante a palabras euskaldunas que nos han llegado como chatarra, chabola, izquierda, desquerra o aquelarre. Os voy a leer ahora un texto conservado del libro cuyo significado no se sabe nada junto a uno en euskera para que tras tanto hablar del tema veáis qué tan parecidos suenan. Dikuikandan berkunedakam doikudotzkoe tsarnikio. Lorentzako mahai batarreserbatun haigenulke. Mercedes. Decid si habláis euskera si habéis entendido algo del texto en íbero. Pese a estas evidencias,
No hay pruebas suficientes para unir a estos idiomas en una misma familia definitivamente. Estas evidentes conexiones que tienen ambos podrían haber sido influencias mutuas. Los íberos tenían contacto tanto con euskaldunes como con astures. De hecho, el primer texto en euskera registrado toma de base al sistema de escritura íbero, que a su vez viene del fenicio, de ahí que se sepa más o menos cómo suene, que seguramente importaron, y todo lo que sabían los primeros romanos y griegos de los astures lo sabían gracias a los íberos, justamente. A su vez, también podría ser que se vieran influenciados por un tercer idioma que desapareció. No obstante, fijémonos cómo es que la influencia del indoeuropeo, pues lo que los marcó genéticamente bastante, aunque no tanto culturalmente, parecido a lo que les pasó a los frugrofineses europeos, vemos números como bi, sei o zortzi, que podrían tener origen en indoeuropeo junto con tema léxico que en íbero comparte esta potencial raíz. Esto refuerza un origen compartido anterior a esta hipotética influencia lingüística. No es mi argumento más fuerte, pero es probable que si se comparten influencias lingüísticas indoeuropeas datadas de hace 4 milenios y medio, influencias iguales casi, sería raro que este segundo o tercer caso se diese. No imposible, pero bastante raro. Aparte, usualmente, de lo poquísimo que se sabe del íbero, declinaciones, léxico, fonética y cultura, una grandísima cantidad de conexiones se pueden hacer con el euskera y el eustor con mucha facilidad. Si pasasen estas similitudes con el astur y el euskera, podría quedar como una coincidencia, al igual que entre el astur y el íbero o el íbero con el euskera. Pero que pasen tantas supuestas coincidencias en tres idiomas simultáneamente me deja pensar que la hipótesis de la familia lingüística pirenaica está muy cerca de la realidad. ¿Qué tan cerca están estos idiomas? Ni idea. Dudo bastante que se trate de un mismo idioma con diferentes dialectos. Algunos investigadores euskaldunes consideran que así es, aunque algunas investigaciones lingüísticas y etnoespeculativas tienden a ser etnocéntricas, no solo euskaldunes, no os asustéis. He visto algún neurofines intentando semejarse minoicos también, así que lo tomaré con pinzas. Lo más probable, desde mi punto de vista, es que cada uno de estos idiomas hayan sido conflujos dialectales potenciados por el terreno escarpado que es la comunidad lingüísticamente más fácil hoy en día vigente en la euskera y patente en registros contemporáneos los íberos, aunque en este último caso, por las enormes diferencias culturales también patentes por griegos y romanos, muy semejantes a la manera que tenían de hablar sobre germánicos y celtas, tal y como hoy en día se trata las lenguas amazigues y esquimo-aleutianas, es que se tratase de una subfamilia lingüística. Y luego, aparte, euskera y astur, aunque también esta pequeña ambigüedad podría ser directamente un menor nivel de estudio por su sentimiento de superioridad al considerarlos salvajes. Yo personalmente creo férreamente en esta teoría por la gran cantidad de evidencias. Me atrevería a decir, sin ser estudiante de lingüística ni profesional, que hoy en día hay más bazas para pensar que estos idiomas están conectados que no tanto al revés. Otros idiomas más probables con los que se han intentado relacionar estos idiomas son el corso prerromano, del que solo se conserva un sustrato muy débil con términos como colostri, santo, que se parece al euskera golostri. Otro ejemplo es el etrusco, a quien también se le ha encontrado la secuencia fonémica ska. También he visto algunas coincidencias en tema vocabulario y una pizquita de fonética, aunque no mucho. No me he puesto a indagar tanto como en la euskera y el íbero, pese a que en el caso de que pertenezca a la misma familia, sería en una rama separada de la peninsular. Decidme en los comentarios si queréis que hable de una potencial relación entre las lenguas pirenaicas y el etrusco. ¿Qué opináis de esta teoría? ¿Me ha sobrado algo? Recordad que solo soy un aficionado, no un profesional. ¿Qué otras teorías tenéis del tema? Os espero en la caja de comentarios y muchas gracias por ver hasta el final. Dicho esto, agur.